Mi madre me dejó fuera del testamento por su nueva familia, pero ahora que está enferma me pide que la cuide. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero aquí estoy. Me siento como si toda mi vida hubiera sido una especie de broma cruel, y ahora que las cosas han dado un giro inesperado, no sé si estoy siendo demasiado duro o si tengo todo el derecho de actuar como lo estoy haciendo. Lo cierto es que, desde que tengo memoria, he sido ignorado por mi madre, y ahora que ella me necesita, no sé si quiero estar ahí para ella. Para dar un poco de contexto, tengo 34 años y crecí en lo que algunos llamarían una familia rota. Mis padres se separaron cuando yo tenía solo 7 años. Hasta ese momento, mi vida era bastante normal, o al menos así lo recuerdo. Mi padre era un hombre trabajador, y aunque no era el más cariñoso, siempre estuvo presente. Mi madre, por otro lado, siempre fue un poco distante. Aunque me cuidaba y me daba lo que necesitaba, nunca fue muy afectuosa ni parecía disfrutar pasar tiempo conmigo. Pero, en general, pensé que mi infancia era normal, hasta que todo cambió. Cuando mis padres se divorciaron, fue como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mi padre se fue a vivir a otra ciudad por trabajo, y yo me quedé con mi madre. Al principio, pensé que las cosas mejorarían, que tal vez ella y yo podríamos acercarnos más. Pero sucedió lo contrario. Mi madre comenzó a salir con un hombre nuevo, Javier, quien rápidamente se convirtió en su prioridad. En un abrir y cerrar de ojos, pasé de ser su único hijo a ser un estorbo. Javier tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, ambos menores que yo, y desde el principio, me quedó claro que mi madre prefería pasar tiempo con ellos. Javier y sus hijos comenzaron a vivir con nosotros cuando yo tenía alrededor de 10 años, y desde ese momento, sentí que ya no tenía un lugar en mi propia casa. Mi madre se volcó completamente en ellos, actuando como si fueran sus hijos biológicos. Organizaba cenas familiares, celebraba sus cumpleaños con entusiasmo, y los fines de semana estaban llenos de actividades familiares en las que apenas me incluían. Mientras tanto, yo quedaba relegado a un segundo plano, como si solo fuera un fantasma en la casa. Recuerdo una vez, cuando tenía 12 años, que le pedí a mi madre que me llevara a un partido de fútbol en el que quería participar. Era algo importante para mí, ya que era la primera vez que me elegían para ser titular en el equipo. Mi madre me dijo que no podía llevarme porque Tomás, uno de los hijos de Javier, tenía una competencia de natación el mismo día, y era más importante. Me rompió el corazón. Ese día caminé hasta el campo de fútbol solo y, aunque jugué, la sensación de no tener a nadie apoyándome desde las gradas me marcó profundamente. A medida que pasaban los años, la situación solo empeoró. Cuando cumplí 16, mi madre y Javier se casaron. Para entonces, ya me había resignado a ser una especie de intruso en mi propia familia. Durante las cenas familiares, me sentaba en un rincón, mientras mi madre reía y conversaba animadamente con Javier y sus hijos. Me convertí en un espectador de la vida de los demás, una sombra que pasaba desapercibida en mi propia casa. Cuando terminé la preparatoria, decidí que ya no podía seguir viviendo en esa casa. Postulé a universidades lejos de la ciudad, y cuando fui aceptado en una que estaba a 5 horas de distancia, no lo pensé 2 veces. Me mudé al campus y, en cierto modo, sentí una especie de alivio al estar lejos de mi madre y su nueva familia. No me malinterpreten, quería tener una buena relación con ella, pero cada intento de acercarme siempre terminaba en lo mismo, ella prefería a Javier y sus hijos. Nunca hubo una confrontación directa, nunca le dije cómo me sentía, porque una parte de mí tenía miedo de enfrentar esa realidad. Simplemente, me distancié. Durante mis años universitarios, hablé con mi madre de vez en cuando. Las llamadas eran cortas y superficiales, hablábamos de cosas triviales como mis estudios o cómo estaban todos en casa. Pero nunca profundizábamos en nuestros sentimientos. Ella seguía inmersa en su vida con Javier, y yo me enfocaba en seguir adelante con la mía. Las cosas llegaron a su punto crítico cuando me enteré, a través de un comentario casual de uno de mis primos, que mi madre había decidido dejar toda su herencia a los hijos de Javier. Fue un golpe devastador. Ni siquiera se tomó el tiempo de decírmelo en persona. Ella había vendido la casa en la que crecí y había transferido el dinero y los bienes restantes a los hijos de su esposo. Me sentí completamente traicionado. No es que estuviera esperando una herencia, pero el hecho de que ni siquiera me considerara me dejó claro cuánto me había desplazado en su vida. Después de eso, corté casi todo contacto con ella. Ya no veía sentido en seguir intentando una relación que siempre había sido unilateral. Ella tenía su nueva familia, y yo me quedé con nada. Empecé a reconstruir mi vida lejos de ellos, con mi propio trabajo y mis propios logros. Durante años, no volví a hablar con mi madre, y sinceramente, no sentía la necesidad de hacerlo. Si ella podía seguir con su vida sin mí, yo también podía hacer lo mismo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Hace unas semanas, recibí una llamada de Javier. Me quedé helado cuando vi su nombre en mi teléfono, porque hacía años que no sabía nada de él. Contesté con dudas, y lo que me dijo me dejó en shock. Mi madre estaba gravemente enferma. Le habían diagnosticado cáncer, y aunque estaban haciendo todo lo posible para tratarla, la prognosis no era buena. Javier me pidió, casi rogándome, que volviera a casa para ayudar a cuidar de ella.
Me dijo que los hijos de Javier no estaban en condiciones de hacerlo, y que mi madre necesitaba a su hijo a su lado. No supe qué decir. Parte de mí quería decirle que no, que después de todo lo que me hicieron, no me correspondía a mí cuidar de ella. Después de todo, ella me había excluido de su vida por completo, y ahora, cuando está en su peor momento, me llaman a mí para que asuma la responsabilidad que ellos no quieren o no pueden asumir. Pero otra parte de mí siente una culpa profunda. A pesar de todo, sigue siendo mi madre, y la idea de dejarla sola en este momento me hace sentir como un monstruo. Javier me explicó que la situación financiera también es difícil. Al parecer, las cosas no han ido bien para ellos, y ahora están pidiendo mi ayuda no solo emocional, sino también económica. Es irónico cómo las personas que me ignoraron durante tantos años ahora vienen a mí cuando más me necesitan. No sé qué hacer. Me siento completamente perdido. Sé que lo más lógico sería decir que no es mi responsabilidad cuidar de alguien que me dejó fuera de su vida. Pero la parte emocional, la que todavía tiene un vínculo con mi madre, me hace dudar. Estoy atrapado entre el resentimiento y la culpa. Así que aquí estoy, preguntándome, ¿soy el malo por no querer cuidar a mi madre después de todo lo que me hizo? Actualización 1. Después de publicar aquí y leer muchas de sus respuestas, me di cuenta de lo dividida que está la opinión sobre mi situación. Al principio, pensaba que la mayoría me diría que no me acercara a mi madre, que después de lo que me hizo, era completamente razonable que me mantuviera alejado. Sin embargo, muchos de ustedes me hicieron ver que esto no es tan blanco y negro. Algunos dijeron que, aunque ella me lastimó, sigue siendo mi madre y tal vez cuidarla en su último tramo sería algo que me ayudaría a cerrar ese capítulo. Otros, en cambio, insistieron en que no le debo nada a alguien que me dejó fuera de su vida por completo. Lo que realmente me confundió fue la sensación de culpa que no puedo quitarme. A pesar de todo, sigo sintiendo que estoy haciendo algo mal si no vuelvo para ayudarla, y no sé si esa sensación es parte del resentimiento que aún guardo o si simplemente me estoy dejando llevar por el «qué dirán» de mi familia. Pero, antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, algo más sucedió que complicó todo aún más. Días después de que hablé con Javier, recibí una llamada de mi tía, la hermana menor de mi madre. Mi relación con ella siempre había sido cordial, aunque no somos cercanos, sobre todo porque ella vive en otro país y no suele involucrarse en los asuntos familiares. Me sorprendió escuchar su voz, y después de algunas palabras de cortesía, me di cuenta de que estaba llamando por la misma razón que Javier. Mi tía había viajado para estar con mi madre en el hospital, y quería saber si yo iba a ir. Según ella, mi madre estaba mucho más delicada de lo que Javier me había hecho creer. En el fondo, su llamada parecía una súplica de que fuera a verla antes de que fuera demasiado tarde. Me dijo que mi madre estaba muy mal y que había preguntado por mí varias veces, incluso llorando. Esto me tomó completamente por sorpresa porque, francamente, no esperaba que mi madre siquiera quisiera verme. De hecho, me sorprendió que hubiera mencionado mi nombre. Mi tía también me dijo que las cosas con Javier y sus hijos no estaban tan bien como parecían. Al parecer, la enfermedad de mi madre y la presión financiera estaban causando muchas tensiones en la familia. Los hijos de Javier no estaban ayudando mucho, y en cierto modo, habían dejado a mi madre a la deriva en cuanto comenzaron las dificultades. Esto me molestó profundamente porque, si bien sé que no es mi responsabilidad, una parte de mí sentía que esto era una especie de justicia poética. Durante años, mi madre los había puesto en un pedestal, dándoles todo su amor y atención, mientras yo quedaba relegado. Ahora, cuando realmente necesita apoyo, ellos han decidido que no es su problema. Hablé más con mi tía, quien me contó algo que me dejó aún más confundido. Según ella, mi madre se ha dado cuenta de lo mal que me trató todos estos años y, aunque no lo ha dicho abiertamente, está arrepentida. Mi tía me dijo que durante las últimas semanas mi madre ha mencionado varias veces cómo siente que me falló como madre y que, en realidad, siempre supo que yo intentaba ser parte de su vida, pero que se dejó llevar por Javier y su nueva familia. Al parecer, mi madre había estado demasiado orgullosa para admitirlo mientras estaba sana, pero ahora, al enfrentar la posibilidad de no tener mucho tiempo, parece que ese orgullo está empezando a desmoronarse. No sé qué pensar de todo esto. Mi tía me está pidiendo, en esencia, que perdone a mi madre y que vaya a verla antes de que sea demasiado tarde. Pero no puedo dejar de preguntarme si todo esto es genuino o si simplemente es un intento desesperado de mi familia de arreglar las cosas cuando ya es casi imposible. Siento que he pasado tantos años esperando algo, un gesto, una palabra, cualquier cosa que mostrara que mi madre realmente me quería o al menos me valoraba. Ahora que estoy escuchando estas palabras a través de mi tía, no sé si puedo creerlas. Parte de mí siente que es demasiado tarde, que, si mi madre realmente hubiera querido reconciliarse, lo habría hecho mucho antes. Luego está la cuestión del dinero, y esto es algo que algunos de ustedes mencionaron en los comentarios. Es difícil no pensar en el hecho de que ahora que la situación financiera de Javier y su familia es un desastre, están acudiendo a mí para que les ayude. Mi tía no lo dijo abiertamente, pero dejó entrever que mi madre está preocupada por lo que pasará con su tratamiento si no puede seguir pagándolo. Sé que están buscando que, además de ofrecer apoyo emocional, contribuya económicamente.
Y esto me hace preguntarme si este supuesto arrepentimiento de mi madre es sincero o si simplemente están tratando de usar mi culpa para que les ayude con el dinero. Mi mente ha estado en todas partes desde esa llamada. Pasé días sin saber qué hacer. Parte de mí quiere cerrar este ciclo de una vez por todas. Tal vez ver a mi madre, hablar con ella, escuchar directamente de su boca lo que mi tía dice que siente me ayudaría a sanar algo de la herida que llevo arrastrando todos estos años. Pero otra parte de mí se siente terriblemente manipulado, como si todo esto fuera una estrategia para hacerme sentir mal y llevarme de vuelta a la vida que tan duramente traté de dejar atrás. Decidí hablar con algunos amigos cercanos, contarles la situación, y cada uno tiene una opinión diferente. Algunos me dijeron que debería ir, que al final del día, no importa lo que haya pasado, sigue siendo mi madre y podría arrepentirme de no verla en su lecho de muerte. Otros me dijeron que tengo todo el derecho de seguir adelante con mi vida, que ya he hecho suficiente esfuerzo por intentar tener una relación con ella y que si no funcionó, no tiene sentido retroceder ahora, sobre todo si todo esto está motivado por intereses financieros. Lo que me sigue atormentando es esa parte de mí que aún quiere creer que mi madre puede cambiar. Que, de alguna manera, esto podría ser una oportunidad para que, aunque sea en sus últimos días, podamos tener una conversación real y sincera, algo que nunca tuvimos. Pero también sé que arriesgarme a entrar de nuevo en ese caos emocional y financiero podría ser devastador para mí. No estoy seguro de si estoy dispuesto a pasar por todo eso otra vez. Así que aquí estoy, más confundido que nunca. No sé si estoy siendo egoísta o si estoy protegiéndome. No sé si debería ir y ver a mi madre, o si debería seguir adelante con mi vida y dejar que ellos enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Gracias a todos los que comentaron la primera vez. Sus palabras me ayudaron a ver algunas cosas con más claridad, pero ahora siento que estoy en un callejón sin salida. Actualización 2. Después de leer todos sus comentarios y procesar lo que sentía, decidí que necesitaba claridad antes de tomar una decisión final. A pesar del dolor y resentimiento que llevo cargando durante años, sabía que no podía simplemente ignorar la situación, especialmente con mi madre gravemente enferma. Pero la decisión no era sencilla. La última conversación que tuve con mi tía y lo que ella me contó sobre el arrepentimiento de mi madre, me dejó en un estado de confusión emocional. Durante días, me debatí entre el deseo de seguir con mi vida y la necesidad de enfrentar esta situación de una vez por todas. Sentía una mezcla de culpa, resentimiento y, en el fondo, algo de compasión por la situación en la que estaba mi madre. Así que, finalmente, decidí ir a verla al hospital. Sabía que no estaba preparado para asumir un rol de cuidador ni para ofrecer ayuda económica significativa, pero también sabía que no podía vivir con la incertidumbre de no haber hablado con ella cara a cara, aunque fuera por última vez. No se trataba de perdonarla completamente, ni de hacer como si todo lo que pasó quedara atrás. Se trataba más de obtener respuestas y de asegurarme de que no cargaría con la culpa de no haber intentado resolver, al menos un poco, lo que había quedado pendiente entre nosotros. Llegar al hospital fue una experiencia abrumadora. No voy a entrar en detalles sobre cómo se veía mi madre o la gravedad de su condición, porque lo que realmente me afectó fue verla tan vulnerable. Durante toda mi vida, ella había sido alguien fuerte, aunque distante. Siempre había controlado las situaciones a su manera, y ahora parecía que todo ese control se le había escapado de las manos. No esperaba una gran reconciliación, y no la hubo. Mi madre estaba demasiado débil para mantener una conversación larga, y aunque intercambiamos algunas palabras, no hubo grandes revelaciones ni disculpas profundas como uno esperaría en una situación así. Fue más una conversación entre dos personas que sabían que las cosas no se podían arreglar del todo, pero que aún querían hacer las paces de la manera más simple posible. Ella me dijo que lamentaba muchas cosas, pero la sensación que tuve fue más bien de una aceptación resignada de todo lo que había sucedido entre nosotros. Después de hablar con ella, me sentí en paz por haber hecho lo que creía necesario, aunque todavía no sabía si eso cambiaba algo fundamental en nuestra relación rota. Sabía que no podía quedarme ni asumir un rol importante en su cuidado. No era emocionalmente capaz de hacerlo, y además, no estaba en una situación económica que me permitiera ayudar sin comprometer mi propia estabilidad. Acepté que eso no me hacía una mala persona, sino alguien que había puesto límites para protegerse. Hablé con Javier y mi tía nuevamente antes de irme, explicándoles que no podía contribuir económicamente más allá de lo que ya había hecho, lo cual, para ser honestos, no era mucho. Estaban decepcionados, aunque trataron de no mostrarlo abiertamente. Sabía que esperaban más de mí, pero también sentí que no tenía que cargar con ese peso, especialmente después de haber sido excluido durante tanto tiempo. Les dejé claro que, aunque no me quedaría ni podría asumir el rol que esperaban, no había venido con mala intención, sino para poner algo de paz en la situación, al menos desde mi perspectiva. Al salir del hospital, no sentí una gran liberación ni un alivio instantáneo. No fue como si todo el peso de años de resentimiento y dolor desapareciera de repente. Pero sí me di cuenta de que había hecho lo que podía hacer, y eso, en cierto modo, me dio una especie de cierre. Tal vez nunca iba a tener la relación con mi madre que quise tener, pero al menos sabía que no iba a vivir con la culpa de no haber hecho nada cuando su vida estaba en riesgo. En los días siguientes, me mantuve en contacto con mi tía para saber cómo iban las cosas. Mi madre seguía luchando,
pero la situación no mejoraba. Aunque me pidieron nuevamente apoyo financiero, fui claro en que no podía ayudar más. No se trataba solo de dinero, era también el hecho de que involucrarme más allá de lo que ya había hecho solo me abriría viejas heridas. Aún no sé qué pasará con mi madre ni cuánto tiempo le queda. Pero lo que sí sé es que he tomado la decisión que puedo vivir. No puedo sacrificar mi bienestar emocional y financiero para corregir los errores del pasado, especialmente cuando esos errores no fueron míos. Mi madre y yo nunca tuvimos una relación fácil, y aunque esta situación ha sido dura, también me ha mostrado la importancia de poner límites, incluso con la familia. Actualización 3. Pasaron varias semanas desde mi última visita al hospital. Durante ese tiempo, la situación con mi madre empeoró lentamente. Mi tía me mantenía informado, aunque trataba de no abrumarme con demasiados detalles. Ella entendía que mi relación con mi madre era complicada, y respetaba los límites que había decidido establecer. Aún así, cada vez que recibía una llamada de ella, sentía una mezcla de ansiedad y culpa, preguntándome si tal vez debía haber hecho algo más. Un día, recibí la llamada que sabía que llegaría eventualmente. Mi tía me llamó para decirme que mi madre había fallecido. A pesar de que ya lo esperaba, la noticia me golpeó más de lo que imaginaba. No tanto por la pérdida en sí, sino porque me hizo enfrentar, de una vez por todas, todo lo que nunca fue dicho entre nosotros. La verdad es que no sentí una tristeza abrumadora, sino más bien una sensación de vacío, como si todo ese capítulo de mi vida, lleno de resentimiento, preguntas sin respuesta y expectativas no cumplidas, finalmente hubiera llegado a su fin. Mi tía me preguntó si quería asistir al funeral. En ese momento, me vi atrapado nuevamente entre mis emociones. No sabía si era lo correcto estar allí, frente a una familia que había ignorado mi existencia durante años. Me preguntaba si realmente tenía algo que hacer en ese lugar. A pesar de todo, decidí que era importante asistir, no tanto por mi madre, sino por mí. Necesitaba enfrentar ese último paso, aunque solo fuera para poner un cierre definitivo a todo. El funeral fue extraño. Al llegar, sentí las miradas de Javier y de sus hijos, quienes apenas me dirigieron la palabra. Era como si yo fuera un invitado incómodo en un evento donde nunca fui bienvenido. Nadie me saludó de manera cálida, y algunas de las pocas conversaciones que tuve fueron cortas y tensas. Claramente, para ellos, yo seguía siendo el hijo ausente, que no cumplió con sus expectativas, aunque sabía muy bien que esas expectativas nunca habían estado a la par de lo que realmente necesitaban de mí. Durante la ceremonia, me senté en una esquina, observando cómo se desarrollaba todo desde la distancia. Mientras escuchaba los elogios y palabras bonitas que decían sobre mi madre, no pude evitar sentir una desconexión total. No era que no respetara lo que decían, pero sabía que la versión de mi madre que ellos tenían no era la misma que yo había conocido. Para ellos, ella había sido una madre amorosa, alguien que se sacrificó por su familia. Pero para mí, esa imagen nunca encajó. Y aunque no quería arruinar el momento para ellos, en el fondo sentía que nunca había formado parte de ese cuadro familiar. Después de la ceremonia, me acerqué a mi tía para agradecerle por todo el apoyo que me había dado. Ella me dijo que estaba orgullosa de que hubiera decidido asistir, aunque fuera solo por un momento. Sabía que no había sido fácil para mí, y me agradeció por haber hecho lo que pude en las circunstancias. Sus palabras me dieron algo de consuelo, aunque seguía sintiendo que estaba en un lugar donde no pertenecía. Lo más difícil fue cuando llegó el momento de hablar con Javier. Aunque no quería hacerlo, sabía que no podía simplemente irme sin decirle algo. Cuando nos encontramos, él intentó ser cortés, pero la tensión entre nosotros era palpable. Me dio las gracias por haber ido, aunque sus palabras sonaron vacías. Me preguntó si pensaba volver a tener algún tipo de relación con su familia, ahora que mi madre ya no estaba. No supe cómo responderle en ese momento, así que solo le dije que necesitaba tiempo para pensar. Al salir del funeral, me sentí aliviado, pero también agotado emocionalmente. Sabía que esa sería probablemente la última vez que vería a la mayoría de esas personas, y aunque eso debería haberme dado tranquilidad, me dejó con un vacío que no supe cómo llenar. La relación con mi madre siempre fue complicada, y aunque al final logré tener un pequeño cierre, el daño de tantos años no se desvaneció de repente. En los días siguientes, reflexioné mucho sobre lo que había sucedido. Recibí algunos mensajes de familiares, algunos para agradecerme por haber estado presente, y otros que eran claramente intentos sutiles de manipulación emocional. Me pidieron que considerara reconectar con la familia, y que lo que pasó en el pasado debía quedar atrás. No respondí a esos mensajes. Sabía que cualquier intento de volver a integrarme en esa dinámica familiar solo me haría daño. Mi madre ya no estaba, y no veía ninguna razón para continuar una relación con las personas que nunca me vieron como parte de su círculo. Hoy, me siento más en paz con la decisión que tomé. No fue fácil, y sé que habrá quienes piensen que debería haber hecho más. Pero al final, cada uno toma sus decisiones basándose en sus propias experiencias, y no puedo vivir mi vida para satisfacer las expectativas de los demás. Perdí a mi madre de muchas formas mucho antes de que falleciera, y aunque hice lo que pude para tener un cierre, también sé que hay heridas que simplemente no se pueden sanar por completo. Me mantengo alejado de la familia de Javier y sus hijos. No he tenido contacto con ellos desde el funeral, y creo que es lo mejor.
No guardo rencor, pero tampoco quiero volver a ser parte de algo que me hizo sentir tan excluido durante tantos años. He aprendido que poner límites, incluso en la familia, es necesario para proteger tu propia paz mental. Al final del día, creo que hice lo que pude en una situación muy complicada. No soy perfecto, pero hice lo que era correcto para mí. Tal vez no sea la historia con el final perfecto, pero es la realidad de cómo muchas familias se rompen, y a veces, no hay manera de repararlas del todo.